cuando resulte indicado. Para pacientes con paro cardíaco, administrar oxígeno al 100%. Para otros pacientes, mediante oxímetro de pulso, titular la administración de oxígeno para alcanzar valores de saturación de oxígeno del 94% o más. Supervisar que la ventilación y la oxigenación sean adecuadas mediante criterio clínico, elevación del tórax y cianosis, capnografía y saturación de oxígeno. Y evitar una ventilación excesiva. Con respecto a la circulación, ¿qué tenemos que evaluar? ¿Cuál es el ritmo cardíaco que tiene el paciente? ¿Presenta el paciente un pulso inestable? ¿Está indicada la desfibrilación o cardioversión? ¿Son eficaces las compresiones torácicas? ¿La restauración de la circulación espontánea está presente? ¿Se ha establecido un acceso intravenoso o intraóseo? ¿Es necesario administrar medicamentos para el ritmo o la presión arterial? ¿Necesita el paciente volumen para su reanimación? Entonces, para este tipo de evaluación, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Primero, monitorizar la calidad del RCP. Cuando vemos en el registro cuantitativo de la onda de capnografía de la presión expiratoria total de CO2 y esta es menor de 10 milímetros de mercurio, hay que intentar mejorar la calidad del RCP. Si la presión intraarterial en la fase de relajación, o sea, diástole, es menor de 20, hay que intentar mejorar la calidad del RCP. Hay que conectar el monitor o desfibrilador para arritmias o ritmos de paro cardíaco para saber si está en un ritmo desfibrilable o no, como la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular sin pulso, asistolia o actividad eléctrica sin pulso. Proceder a la desfibrilación o cardioversión. Preparar un acceso intravenoso o intraóseo y administrar los fármacos apropiados para tratar la presión arterial y el ritmo. Por último, administrar líquidos por vía intraósea o intravenosa si es necesario. Entonces, estos son lo que vamos a seguir para evaluar la circulación del paciente. Iniciaremos con el manejo de la vía aérea. Pues bien, acá tenemos el sistema respiratorio, en el cual vamos a ver la cavidad nasal. Posteriormente ya viene la faringe, dividida en nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Posteriormente viene la laringe, la región supraglótica, glótica y subglótica. Posteriormente viene la tráquea. Después se divide en bronquios, bronquiolos y al final los alvéolos. Algo simple, no es una cosa de anatomía, pero sí es algo simple para que recordemos un poco cómo es nuestro sistema respiratorio, ¿no? Recordemos que para desobstruir la vía aérea vamos a utilizar la maniobra frente-mentón o la detracción mandibular si el paciente tiene una lesión cervical. Colocamos una mano en la frente del paciente y el segundo y tercer dedo de la otra mano en la mandíbula, elevando la mandíbula. Y las ventilaciones, si no tenemos un dispositivo avanzado de la vía aérea o no tenemos la bolsa mascarilla, pues lo hacemos con la mascarilla facial. Con 2 ventilaciones, si estamos en un RCP básico, con 2 reanimadores, uno comprime y el otro ventila. 30 compresiones por 2 ventilaciones. Recordemos de que para la bolsa mascarilla vamos a utilizar la técnica de sujeción CE, C con el primer y segundo dedo en la máscara y E en la parte de la mandíbula para sujetar bien y que esté herméticamente cerrada. Y la bolsa la vamos apretando con una fuerza moderada, no una fuerza demasiado grande que pueda reventar los pulmones de nuestro paciente, ni tampoco una fuerza tan pequeña que no haga que se eleve el tórax, ¿no? Que es lo que más nos interesa. Entonces acá tenemos 2 reanimadores, uno que se encarga de las compresiones y otro que se encarga de la ventilación con la bolsa mascarilla. Y cuando son 3 reanimadores, uno puede estar agarrando herméticamente la mascarilla, el otro ambuceando, mientras que el que agarra la mascarilla evalúa si se eleva o no se eleva el tórax. Habíamos hablado de unos dispositivos que nos van a ayudar para desobstruir la vía aérea, aparte de la maniobra frente-mentón, que es la cánula la colocación o de sonda orofaringea o cánula orofaringea, también llamado tubo de Mayo, que como vemos en la figura, lo que va a ayudar es a retener, digamos, la lengua en una posición fija, desobstruyendo la vía aérea. Hay de diferentes tamaños y bueno, nos sirve para medir desde la boca hasta el ángulo mandibular, que es más o menos la medida para saber qué sonda vamos a utilizar. Y lo que hacemos, ¿cómo la colocamos? La colocamos al revés de lo que estamos viendo en la figura, es decir, la parte que está superior. Y la giramos 180 grados mientras vamos colocándola hasta colocarla en su posición final. También otra técnica es ingresarla de costado y solamente rotarla 90 grados. Con respecto a la colocación de sonda nasofaringea, pues la medición se hace desde la nariz hasta también el ángulo mandibular. Y lo que hacemos es irla lubricada previamente, vamos a irla colocando haciendo movimientos rotatorios, no de 180 grados, sino solamente rotatorios
de un lado hacia otro hasta que nos permita ingresar toda la sonda. Con respecto a los dispositivos avanzados de la vía aérea, vemos que en la figura 4 dispositivos. De ellos, el más utilizado es el último, que es el tubo endotraqueal. El primero es el tubo laringio. El tubo laringio. Este tubo laringio tiene la modalidad de tener solamente una vía de entrada, o sea, solamente digamos un tubito que es el que vamos a inflar, ¿no? Para inflar los dos CAF, uno más grande y otro más pequeño, o sea, las dos bolitas que vemos ahí, ¿no? Esas bolitas que vemos, una más grande y otra más pequeña. La ventaja de estos dispositivos de la vía aérea son que podemos ingresarlos, exceptuando el tubo endotraqueal, podemos, digamos, ingresarlos a ciegas, porque caiga donde caiga y volvemos a darle ventilación adecuada a nuestro paciente. Por ejemplo, el primero, si ingresamos a vía aérea, el oxígeno va a ingresar a través del último lumen que estamos observando en la figura, después de la última bolita, la más pequeña. En cambio, si vamos al esófago, pues al inflar, solamente va a llegar el aire a través a la vía aérea a través de los agujeritos que hay entre las dos bolitas, entre la grande y la pequeña. Entonces, igual siempre va a haber aire para la vía aérea. Igual en el tubo esófago-traqueal, solamente que a diferencia del laringio tiene dos lúmenes en la parte superior si observamos. ¿Ok? Ahora, el penúltimo es la mascarilla laringea, que casi también hay en varios centros hospitalarios y también, o sea, lo que hace es cubrir toda esa parte de la laringe para que ingrese aire a ese nivel. Y por último, tenemos el tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal es el más utilizado en todos los centros porque los anteriores dispositivos son muy caros y pocos son los centros que los tienen como para que puedan utilizarlos. Son ideales, ¿no? Porque para cualquier persona que no esté muy entrenada, que pueda utilizar, simplemente meter a ciegas el tubo y ver, y siempre va a llegar, o sea, siempre va a haber oxígeno o aire hacia los pulmones, o sea, siempre va a ir a la vía aérea. Es ideal, pero no, pues no todos los centros lo tenemos. Entonces el tubo endotraqueal es el que más utilizamos y ese sí necesita que sea como una guía para poder observar a través del laringoscopio las cuerdas vocales y poder ingresar el tubo endotraqueal. Otra parte importante es la aspiración de secreciones. Para esto hay dos tipos de sonda, la blanda y la rígida, y cada una tiene sus indicaciones. La blanda se utiliza para la aspiración de secreciones finas de la orofaringe y la nasofaringe, que no sean tan espesas, finas nomás. Realizando la realización de la aspiración intratraqueal también se hace con este tipo de sonda. Y para la aspiración a través de una cánula colocada, es decir, cánula nasofaringea, para acceder a la faringe de un paciente con dientes apretados, que no puedes entrar por la boca. La rígida es más eficaz para la aspiración de la orofaringe, especialmente si existe material particulado espeso. Cuando es espeso, es cuando hay problemas porque se tapa la sonda. Entonces, ¿cómo es el procedimiento de aspiración de secreciones orofaringea? Primero vas a medir la sondita, ¿ya? Antes de aspirar. Y no vas a insertar más que la distancia desde la punta de la nariz al lóbulo de la oreja, porque si vas más allá puedes dañar la mucosa. Insertar con suavidad la sonda o el dispositivo de aspiración dentro de la orofaringe por detrás de la lengua. Vas a aplicar la aspiración mediante la obstrucción de la abertura lateral. En la parte lateral de todas las ondas hay una abertura, pero cuando estés retirando, o sea, con un movimiento de rotación, mientras retiras la sonda, o sea, no mientras ingresas, sino mientras retiras. Si utilizas un dispositivo de aspiración rígido, vas a colocar la cánula suavemente en la cavidad bucal, avanzas presionando la lengua hacia abajo hasta alcanzar la orofaringe si es necesario. Pero para aspirar el tubo endotraqueal es diferente la técnica, parecida, pero tenemos que tener un poco más de cuidado, sobre todo en esta parte. Utilizar una técnica estéril para reducir la probabilidad de contaminación de la vía aérea. Y esto me trae a colación decirle lo siguiente. Cuando un paciente entra en paro, si bien tu finalidad, lo que tú quieres es sacar a tu paciente del paro, protégete, porque a veces por la desesperación no se ponen guantes, intuban sin guantes, o aspiran sin guantes, o hacen masajes sin guantes. Hazlo todo con guantes. Protégete. Bien, es cierto, quieres sacar a tu paciente del paro, pero eso no quiere decir que te comprometas tú a que puedas contaminarte, ¿ok? Pero tampoco vas a contaminar a tu paciente. Entonces, para que aspires el tubo endotraqueal es necesario que te coloques guantes estériles y la sonda sea estéril, ¿ok? Vas a insertar con suavidad la sonda dentro del tubo endotraqueal. Compruebe que la abertura lateral no se ocluya durante la inserción. No es recomendable que cuando pongas la sonda, cuando vayas metiendo la sonda, vayas más allá del tubo endotraqueal. Trata de que sea casi del porte, o sea, más o menos trata de calcular el tubo endotraqueal
y más o menos trata de calcular cuánto vas a ingresar en la sonda para que no pase el tubo, para evitar de que puedas lesionar la mucosa endotraqueal o puedas estimular tos y broncoespasmo que haga que el paciente se te aspire. Aplicas la aspiración mediante la obstrucción también de la abertura lateral mientras retiras la sonda con movimientos de rotación y torsión. Los intentos de aspiración no deben ser más allá de 10 segundos y para evitar la hipoxemia antes de la aspiración y después de la aspiración se le manda un poco de oxígeno, se administra oxígeno más o menos al 100%, ¿ok? ¿Cómo son las ventilaciones con el dispositivo avanzado de la vía aérea? Como habíamos dicho, cuando hay un dispositivo avanzado para la vía aérea, ya las 2 ventilaciones por 30 compresiones ya no se da. Sino, el dispositivo, cuando utilizamos el dispositivo avanzado para la vía aérea, vamos a seguir la secuencia de una ventilación cada 6 a 8 segundos. O sea, 8 a 10 respiraciones por minuto. Igual cuéntalas. 1, 2, 3, 4, 5, ventila. 1, 2, 3, 4, 5, ventila. 1, 2, 3, 4, 5, ventila. ¿Para qué? Para que sepas en qué momento ventilar y no te vayas a olvidar, porque a veces cuando uno está ventilando, por estar viendo el paro, por estar viendo de que esté comprimiendo bien, por estar viendo qué fármaco le puso, se olvida de seguir ambuceando. Por eso es que es importante que quien se encargue de la vía aérea sepa cómo ventilar. Una ventilación cada 6 a 8 segundos, ¿ok? Y siempre sigue ese conteo. Les digo todo esto porque todos se distraen. A veces es increíble, pero ocurre. En todos los hospitales pasa esto. Y las compresiones son 100 por minuto en ese momento, ¿no? Cuando ya hay un dispositivo avanzado para la vía aérea. Entonces, para hacer un resumen de todo lo que antes hemos visto, tanto el soporte vital básico y el avanzado, vamos a hacer un resumen de todo esto, diciendo que el soporte vital básico inicia cuando tu víctima se para. Tu víctima ya está en paro. No respira, no responde. Está en la cama. Lo bajas a una superficie plana, que es el piso. Ten cuidado con las vías, las ondas y cualquier otro dispositivo que tenga, invasivo que tenga tu paciente. Envías al segundo reanimador a que active el sistema de emergencias. En este sentido, en este caso, que pida ayuda y que traiga un desfibrilador. Tú compruebas el pulso. Si es un pulso palpable, se basa a ventilación y se rescata. Y si no es un pulso palpable, empiezas con compresiones. 10 compresiones por 2 ventilaciones, hasta que llegue tu compañero. Recuerda cómo son las compresiones fuertes y rápidas, 5 centímetros, mínimo, al menos 100 compresiones por minuto, que expande el tórax y no las interrumpas. ¿Ok? Con el talón de la mano en el centro del esternón, en la línea que cruza el esternón y la línea intermamilar. Ahí colocas el talón de tu mano con la otra entrecruzada encima, los brazos firmes, y la fuerza la hace tu columna, tus hombros y tu cadera. ¿Ok? Cuando llegue el desfibrilador con tu compañero, este va a encender el desfibrilador, va a colocar los parches, uno en el ápex y otro infraclavicular derecho, y va a conectar los parches con el desfibrilador para que vean qué ritmo tiene tu paciente. Si es un ritmo desfibrilable, va a empezar a analizar el desfibrilador. Si es un ritmo desfibrilable, pues va a indicar descarga. Si no lo es, va a decir que no se aconseja descarga. Si aconseja descarga, todos se apartan y descargan a tu paciente. Y posteriormente, si es con el RCP, no vas a comprobar ritmo ni pulso en ese momento, sino después del siguiente RCP. Si no aconseja descarga, entonces reinicias RCP como estabas haciendo. Pero el que ahora hace las compresiones es el segundo reanimador y el primer reanimador pasa a encargarse de la vía aérea. ¿Ok? ¿Cada cuánto se tiene que hacer la evaluación? Cada 2 minutos, ¿verdad? O 5 ciclos de 30 compresiones por 2 ventilaciones. Con respecto a RCP avanzado y a lo que hemos visto, el manejo de la vía aérea ya se hace con un dispositivo avanzado, en este caso el tubo endotraqueal, que es el más frecuente en todos los centros. ¿Ok? Se coloca el dispositivo avanzado de la vía aérea, se fija bien, se comprueba de que esté bien colocado. Se coloca un sistema para captar ondas de capnografía. Y ya las compresiones y las ventilaciones van cada una por su lado. Ya no se da el 30-2, sino son 100 compresiones por minuto con 8 a 10 ventilaciones por minuto. ¿Ok? O sea, una ventilación cada 6 a 8 segundos. ¿Es importante todo esto? Sí. ¿Por qué? Porque cada uno la tiene que contar. Y ya no son los ciclos, o sea, ya no es tan fácil que das 5 ciclos y ya sabes que son 2 minutos. No, ahora sí debe haber alguien, un registrador, que es el que te va a ir diciendo cada 2 minutos que ya registren el ritmo del paciente y el pulso, y aparte que cambien y que roten. Porque no olvides de que siempre tienes que rotar. Después de cada 2 minutos, rota. ¿El RCP que estoy realizando es efectivo? Esta es una pregunta que tenemos que respondernos a cada momento y lo vamos a
comprobar con la monitorización fisiológica durante la RCP con la onda de capnografía. Esta onda de capnografía y obviamente también la presión intracraniana